Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel y hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles del rey de Babilonia, Nabucodonosor. La historia de este rey es muy interesante y vamos a reflexionar y a conocer la enseñanza que Dios nos deja a través de esta historia. Recuerden que, como Pablo nos enseña, toda la escritura es útil para nuestra instrucción, para nuestra edificación y aprendizaje. Entonces, ¿quién fue Nabucodonosor? Nabucodonosor fue un rey de Babilonia que gobernó por más de 40 años y es una de las figuras más prominentes en la historia antigua y en la Biblia. En el contexto bíblico, es conocido principalmente por su rol en el libro de Daniel, donde aparece como un monarca poderoso y orgulloso, que en su soberbia necesitó ser humillado por Dios y que en última instancia reconoció la soberanía del Señor. Nabucodonosor fue responsable de conquistar Jerusalén, de deportar a los judíos y de edificar la Gran Babilonia, una de las ciudades más impresionantes de su tiempo. En su historia, además, nos muestra cómo Dios puede usar a gobernantes y líderes para cumplir con sus propósitos, y cómo la soberbia humana puede ser corregida por la gracia de Dios. Tenía un carácter terrible, era orgulloso, era soberbio, tenía muchísimo poder. Nabucodonosor, en su orgullo, proclamó que su vasto imperio y sus logros eran resultado de su propia inteligencia y fuerza. Esto refleja una realidad común en la humanidad. Cuando nos olvidamos de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, entonces caemos en la soberbia. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: el orgullo va delante de la destrucción y un espíritu altivo delante de la caída. La arrogancia muchas veces nos lleva a una posición de autosuficiencia, olvidando que Dios es el dador de todo bien. En la vida cotidiana esto puede verse en personas que logran éxito o recursos y comienzan a creer que todo en su vida es resultado de su esfuerzo. ¿Conocen a alguien así? ¿Desconectados de la ayuda y la gracia de Dios? La historia de este rey nos invita a reconocer que todo lo que poseemos, incluso nuestras habilidades y talentos, dependen de la soberanía de Dios. La humildad es entonces una clave para evitar la caída y reconocer que somos dependientes de su misericordia. En Daniel capítulo 4 vemos a Nabucodonosor siendo humillado de manera espectacular después de su orgullo desmedido. Dios le hace vivir como un animal, con dependencia total de su misericordia y de su provisión. Esta situación revela a Dios en su soberanía, que puede humillar a aquellos que se exaltan para que reconozcan su autoridad y puedan volver a su camino. La humillación, lejos de ser solo un castigo, puede resultar en una oportunidad para que la persona reconozca su necesidad de Dios y experimente una verdadera conversión. Esto podemos aplicarlo en la vida cotidiana, quizá cuando enfrentamos momentos difíciles o situaciones que nos hacen sentir humildes. Estos momentos pueden ser además una oportunidad para reflexionar y reconocer que nuestra fortaleza y el éxito que nosotros podamos llegar a lograr, si es que lo logramos, no dependen únicamente de nosotros, sino que son gracias a la gracia de Dios. La humildad nos prepara para recibir su misericordia y para vivir en comunión con Él. Tras su humillación, Nabucodonosor hace una oración de reconocimiento a Dios, confesándole como soberano y eterno. La respuesta de Dios a su arrepentimiento fue restaurar su reino y devolverle la cordura y el dominio que perdió, mostrándonos que la misericordia de Dios es infinita
y que siempre está abierta para aquellos que se devuelven a Él con humildad. La misericordia de Dios, a diferencia de la humana, es infinita y siempre dispuesta a restaurar a los que se arrepienten sinceramente. También la historia del rey David nos ilustra este principio, que aunque cometió graves errores y pecados, su corazón arrepentido fue aceptado por Dios, quien lo perdonó y lo restauró. Luego de su humillación y arrepentimiento, Nabucodonosor reconoce que el Dios del cielo es el que domina el reino de los hombres. Su vida se transformó y su corazón se alineó con la voluntad de Dios. La verdadera humillación y arrepentimiento conducen a una transformación interior que repercute en nuestras acciones y en cómo vivimos en realidad diariamente. Hermanos, como reflexión final, creo firmemente que necesitamos aplicar en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro andar cotidiano, el reconocer a Dios como soberano, como el hacedor y el dador de todas las cosas. La historia de este rey nos recuerda que ninguna gloria humana es definitiva ni duradera. La soberbia puede hacernos olvidar quién es el verdadero Señor del universo. Pero también nos muestra que cuando una persona reconoce su pequeñez y su dependencia de Dios, recibe su gracia. La humillación no es el fin, sino el camino para experimentar la misericordia y la restauración que Dios nos quiere dar. Necesitamos reconocer nuestra dependencia total y absoluta de Él. Y eso nos va a ayudar a vivir con humildad y en servicio. La transformación interior que Cristo lleva a actos de amor, justicia y misericordia hacia los demás es palpable, es real. Espero que esta historia del rey de Babilonia nos ayude a seguir reflexionando sobre la necesidad de ser humildes en nuestras capacidades y a buscar continuamente la misericordia de Dios para vivir en plenitud. Hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Gracias por tomarse un tiempo para reflexionar en estas cosas. Recuerden que Cristo viene pronto y que nunca es tarde para seguir aprendiendo a vivir conforme a su voluntad. Cristo viene pronto. Alégrense y no dejen de orar para ser tenidos dignos de estar con Él. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo en Cristo.